hasta el 16 del capítulo 4 y vamos a seguir con el capítulo 5 del 1 al 10. Hebreos 4:14, ahí vamos a empezar y vamos a seguir hasta el versículo 16 del 4 y seguimos con el 5 del 1 al 10. Así que si lo tenemos, si estamos bien ahí con el hermano del sonido, estamos bien. Entonces, vamos a leer cuando todos tengamos situada la palabra. Hermano Claudio, perfecto. Entonces, paso a dar lectura a la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, continuando con el capítulo 5 del 1 al 10. Y leo, dice así: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometida a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de la Escritura: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró como sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Amén. Acompáñenme, hermanos, a orar. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, es la que derriba montañas, es la que abre el mar, Señor, el que abre los ríos. Tu palabra es la que trae la lluvia, Señor. Tu palabra es la que nos bendice, nos salva. Permite hoy día que tu palabra, Señor, pueda partir
el alma del Espíritu pueda, Señor, con como una espada filosa, separar en el contorno de lo que separa de lo que es almático, de lo que es espiritual. Glorifica el nombre de tu Hijo, en cuyo nombre hoy día estamos reunidos y cuyo nombre nos ha sido dado. Estamos en tu casa, siendo Jesús el Señor, el dueño de la casa y el que nos lleva a ti, Padre, por su sangre preciosa y su mediación constante. En tus manos nos entregamos a ti. Entrego a cada oído, oro por cada oído a la cual esta palabra va a llegar, rogándote, Señor, que por tu poder y gracia el entendimiento sea iluminado por tu Espíritu. Señor, que la luz sea completa en la mente para que de esa manera pueda destilar al corazón la palabra de fe, de tal manera que esa palabra de fe renueve nuestro entendimiento, Señor, para gloria de tu nombre y para que tu vida se manifieste en medio de los santos. Te encomiendo a ti esta palabra, me encomiendo a mí mismo, a ti y a tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primero hago un comentario que me he saltado algunos versículos del capítulo 4 y el fin del capítulo 3, porque el libro de Hebreos, hermanos, es un libro muy maravilloso, porque va manifestando el Evangelio, va poniendo una verdad y luego inmediatamente va poniendo, ¿cómo decirle?, una exhortación respecto a esa palabra. En el caso en el caso primero, cuando se habla de que Jesús es mayor que los ángeles, o sea, se habla del señorío de Cristo sobre toda potestad, el Señor aconseja y dice, no dejen de tomar en cuenta esta palabra, no sea que, ¿cuál era la palabra que usamos ayer, hermana Sandrita? No sea que el barco así sin timón, ¿cómo se llama? Estemos a la deriva. Y también usamos otro sinónimo, al garete, ¿no? O sea, lo primero, en cuanto al señorío, es es como la iglesia en Éfeso, hermanos. La iglesia en Éfeso se le alaba mucho, pero cuando él dice, has perdido tu primer amor, está diciendo que la iglesia dejó de poner atención en el señorío de Cristo, porque el señorío de Cristo implica la cruz. No puede haber señorío de Cristo si una persona no ha tomado la cruz, porque significa que toda autoridad sobre mi alma la tiene el Señor y yo se la he entregado. La iglesia en Éfeso había descuidado esta palabra. Y cuando empieza con el capítulo 3 y nos habla del sumo sacerdote y la calidad de profeta que tiene el Señor Jesucristo, entonces el Señor tiene otra exhortación. ¿Mm? Y un día yo les voy a quedar debiendo algunos pasajes del libro de Hebreos y yo espero que poderlos entregar completos. ¿Qué les parece? Y entonces un día, una de las prédicas va a ser todas las exhortaciones porque son en degradé, son como una escalera descendente. O sea, has perdido tu primer amor y después otra, pero cuando habla del sumo sacerdocio y de la calidad de profeta, el Espíritu Santo ahí en el capítulo 3 habla de incredulidad. En el capítulo 2, cuando habla del señorío, habla de descuidar una salvación tan grande. Miren, del descuido, cuando el descuido continúa,
lo que sigue después es la incredulidad. Y después de la incredulidad viene otra cosa, y después de la otra cosa viene eh, lo que se llama, lo que se llama, ¿qué es lo que viene? Sí, una consecuencia, pero la apostasía. No sé si me entienden. O sea, el Señor nos advierte porque al final está hablando que, eh, de una iglesia apóstata, porque no nos dimos cuenta de lo primero, lo segundo lo tomamos y después viene lo tercero, y así son eh, es decirle, las advertencias del libro de Hebreos. Es como que la columna principal es el Evangelio. Jesús es el Señor, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el profeta, esas tres cosas, y esas tres cosas van avanzando. Cuando nosotros seguimos en el capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, los últimos versículos, desde el 14 en adelante, empieza a tomar hermanos, eh, el tema del sumo sacerdocio y lo empieza a explicar hasta el capítulo 10. El final del capítulo 10 está hablando únicamente del sumo sacerdocio de Cristo. O sea, nos va diciendo claramente, nos va avanzando en eso por la importancia que eso tiene para la iglesia. Así que, si Dios lo permite, vamos a seguir tratando este tema hasta terminar en el capítulo 13 de Hebreos. Y una de las prédicas va a ser estas exhortaciones, una por una. Así las vamos a ir tratando en orden, para que ustedes se den cuenta que es como una escalera descendente. Primero eso, descuidamos. Segundo, eh, eh, empieza la incredulidad. Tercero, hasta llegar a la apostasía. Así que si Dios quiere, eso vamos a hacer. Y, y ahora, entonces, en el versículo 14 del capítulo 4, porque ahí empieza el tema. Yo estoy solamente hablando, por eso me salté, para hablar el tema cuando habla del Evangelio, no de la exhortación. La exhortación la vamos a tomar un día, particularmente para que veamos cómo esas exhortaciones nos ayudan a nosotros, nos advierten en el camino del Señor. Y miren lo que dice el versículo 14, dice, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando dice Jesús, el Hijo de Dios, yo me retrotraigo al capítulo 1, cuando dice que el Señor heredó un nombre más excelente que los ángeles. Y ese nombre fue Hijo de Dios. Cuando aquí dice Hijo de Dios, quiere decir Señor, quiere decir que está por sobre toda autoridad. Algunos pueden ver y analizan el libro hebreo mostrando que Jesús es superior a los ángeles. Pero eso tiene digamos, hermanos, tiene una consecuencia tremenda, porque si es superior a los ángeles y los ángeles vienen después de Dios, quiere decir que Él está en esa altura sobre los ángeles y por lo tanto está por sobre todo lo creado. Humanidad sobre la tierra, muertos debajo de la tierra. Jesús es el Señor. Jesús, el Hijo de Dios, o sea, el Señor, el que está por sobre todo. Hoy día, no puedo dejar de decir esto, hoy día cuando nosotros participamos del pan, la iglesia es una con Cristo. Nosotros estamos unidos eternamente a nuestra cabeza. Y si nuestra cabeza es santa, nosotros también. Por eso que eso nos dice, no descuidemos esta salvación tan grande, porque estamos en tal cobertura. Todo lo que es de Cristo nos pertenece a nosotros. Nosotros estamos bajo el Rey. Y quiero contarles algo. Un día el Señor Jesús estaba hablando bien de un profeta. Y él dijo, este hombre es el más grande profeta que ha pisado la tierra. Y es sorprendente porque ese profeta nunca hizo un milagro,
nunca sanó a un enfermo, menos resucitó a alguien, y se refería a Juan el Bautista. Él dijo, este es el más grande de los profetas que ha habido sobre la tierra. Y lo decía, hermanos, porque todos los profetas, desde Moisés, y si nosotros en la historia nos vamos más allá, desde Adán, porque Adán también profetizó, Abel, Noé, solamente que Moisés recopiló lo que venía de atrás en el libro de Génesis. Desde Moisés, hermanos, desde Moisés, todo lo que se habló, todo lo que se dijo, era el Señor expresando su propósito y su voluntad. Y todo eso estaba manifestando que un día el Señor Jesús iba a tomar toda la autoridad sobre todo. Nosotros hoy día estamos bajo ese Señor. Y todo lo que Él ha hecho ha venido en nuestra salvación. Por ejemplo, cuando yo estoy bajo Cristo, ¿qué mérito podría hacer yo para ser salvo? Sino solamente creerlo y recibirlo. ¿Qué mérito podría hacer yo para que mis pecados fueran perdonados? Si mi cabeza lo hizo. Todo lo que nosotros tenemos hoy día y que sostenemos por la fe provienen de la altura de lo que es el Señor Jesucristo. Lo que es el Señor Jesucristo es nuestro, es de nosotros. ¿Han sido perdonados nuestros pecados? Sí. ¿Hemos sido salvados? Sí. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no puede haber gloria alguno de acá decir, ayer cantaba el hermano Juliano con mucho ánimo un canto que decía que ¿quién de nosotros podría estar en pie si no fuera por su misericordia? Qué cántico más precioso, hermano. ¿Quién de los que están aquí podría estar de pie si no fuera por Cristo? ¿Alguno podría? Podríamos poner al pecador bueno y al pecador malo. Los dos no podrían estar de pie, hermanos, porque son salvos por su misericordia, por su amor. Estoy mencionando, pero sin nombre, hermano. O sea, que el Señor Jesús sea la cabeza es algo tan precioso, porque cuando pasamos nosotros a la mesa estamos bajo su cobertura. Nosotros estamos en Él. Ya pasó el cumpleaños, así que la dinita. Hermanos, bendito es el Señor, que todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Somos salvos. Tenemos acceso al Padre. Tenemos un mediador. ¿Se han fijado ustedes que de pronto nosotros nos desviamos del Señor y a veces tenemos que volvernos? Y cada vez que nos volvemos, encontramos al Señor. ¿Se han dado cuenta? Porque el Señor podría hacernos la desconocida, ¿no es cierto? Pero el Señor es fiel, no puede hacernos la desconocida. Entonces, qué bendito es que estemos bajo un Señor. Y luego dice, Jesús, el Hijo de Dios, ese que es Rey, es nuestro gran sumo sacerdote. Recuerden ustedes que en el modelo judío, un sacerdote podía ser profeta,
pero no rey. Un rey podía ser profeta, pero no sacerdote. Los sacerdotes venían de la descendencia de Leví y particularmente de la descendencia de Aarón. El que no pertenecía a esa ascendencia no podía ejercer. Nosotros tuvimos el caso de ese rey que entró al lugar santo, ¿se acuerdan? A quemar incienso y salió leproso, porque un rey no podía, pero el Señor Jesús heredó un nombre que es sobre todo nombre, y Dios le dio un sacerdote que no viene de Aarón, porque si fuera de Aarón, él no podría ser sacerdote porque él no viene de la tribu de Leví, ni menos de Aarón. Jesús viene de la tribu de Judá. No, el Señor Jesús en los cielos fue decretado sumo sacerdote, rey y sumo sacerdote. Bendito, todo en una persona. Jesús es rey, sumo sacerdote y profeta. Tiene las tres características. Como profeta trajo el mensaje de Dios a los hombres. Como sacerdote presentó un sacrificio de tal manera que puede hablar de nosotros en el cielo y nos ha llevado al Padre en virtud de Él mismo. Él presenta sus propios méritos, por eso que Él tenía que ser perfecto, ¿no? Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Ese hombre es perfecto, le permite permanecer ante el Dios Santo. Y del lado nuestro, Jesús es hombre. Y del lado de Dios, Jesús es Dios. Y cuando es del lado nuestro como hombre, sigue diciendo la palabra lo siguiente, que ha entrado en el cielo. Este sumo sacerdote ha entrado en el cielo. ¿Cómo ha entrado? Por sus propios méritos. O sea, como ayer lo compartíamos, fue perfeccionado. Jesús alcanzó la perfección estando colgado de la cruz. Y entonces cuando entró perfecto, significa que era digno de sentarse en los cielos ante el Dios Santo. No hubo de parte del Dios Santo algún reproche, alguna mácula, algo que le impidiera vivir con Él. Era necesario que fuera perfecto para que nosotros, imperfectos, pudiéramos alcanzar el cielo, pudiéramos alcanzar el trono de Dios mediante este gran sumo sacerdote perfecto. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Cuál es la fe que profesamos, hermanos? ¿Cuál es la fe que profesa mi hermana que estoy mirando? Que tus pecados han sido perdonados, que eres redimida por la sangre. Esa es la fe que profesamos. Y también que puedes visitar los cielos, que el Hijo de Dios te ha llevado junto al Padre, que los ángeles que impedían el acceso al cielo, al trono de Dios, han sido quitados. Y hoy día, por la sangre del Cordero, tenemos acceso a la comunión con Dios. Tenemos acceso a los lugares celestiales. Y aquí quiero hablarles el sentido que tiene la invocación del nombre del Señor, la oración. La oración tiene varias facetas, pero la primera y gran faceta es la comunión. Lo que el Hijo ha restablecido entre nosotros y el Padre Santo es la comunión. Hoy día nosotros tenemos comunión con el Dios Santo en virtud de alguien que está en medio, de alguien que está en medio de nosotros. ¿Hay alguno aquí que tiene las rodillas paralizadas? ¿Que hace tiempo que ha dejado de orar? ¿Que sus oraciones son de pasillo?
o que nunca ha orado? Yo quiero decirles, hermanos, que nuestro gran sumo sacerdote nos permite permanecer ante Dios e invocar su nombre, porque su sangre sigue vigente, porque su sacrificio ha sido aceptado. Entonces quiero que vean, por este lado está el Dios Santo y aquí estamos nosotros, de repente con todo lo que somos. Y en medio está el Cordero como inmolado, está su sangre, hermanos, pero está el Cordero que está con las marcas en las manos, en los pies y el costado que salió su sangre. Ahí en el medio está. Y cuando el padre mira a la hermana Iliana, entonces no la puede mirar sino a través de Cristo. No la puede mirar sino a través de Cristo. Y de repente la Iliana se mira y dice, me falta tanto, no voy a orar porque a lo mejor Dios ni me escucha porque... Y le presenta todos los dedos en la mano de cosas por las cuales Dios no la podría escuchar. Pero nuestro sacerdote, hermano, es tan maravilloso que nos presenta ante Dios y hace cosas maravillosas, ¿no? Yo quiero contarles que la hermana Ileana vive en La Pintana y todos estos días, en la casa donde ella vive, las dos personas que viven ahí están conectadas al Zoom. ¿Qué les parece? Qué bendito es el Señor, ¿no, hermana? ¿Cómo Él hace? ¿Cómo Él se mueve a pesar de nosotros? A pesar de mí, dijo un hermano. La labor sacerdotal del Señor es tan preciosa porque nos permite ya no mirarnos en nuestros pecados, sino nos permite mirarnos hacia la perfección. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo, o sacerdote tenemos en Cristo. ¿Y qué hace el Señor? De cara al Padre, habla por la hermana Natacha. Y la hermana Natacha habla en contra de ella. Tengo esto, lo otro, dice. Y el Señor dice, mi sangre fue derramada por ella. Y eso es suficiente. Toda acusación. Recuerden ustedes que el diablo está ahí acusando a los hijos de Dios. Y el diablo siempre dice medias verdades, ¿no? Porque nos agarra por la media verdad, po. Y uno a veces dice, es cierto, lo que el diablo dice es cierto, lo que dijo por acá. Pero yo quiero decirles, hermanos, que nuestro abogado, que nuestro sumo sacerdote, tiene un solo argumento. Y ese argumento echa por tierra toda acusación. La sangre de Jesús es eficaz. Bendito es el Señor. Entonces, estamos en esta fe bendita. Y estamos mirando al cielo y estamos mirando a Cristo. Anhelamos también ser como Él. Amamos al Señor Jesucristo. Amamos al Señor. Y entonces nuestros ojos se posan en nuestro Salvador. Y entonces, ya que está nuestro gran sumo sacerdote, dice, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, porque Él no se ha cansado de hablar de nosotros. Él no se ha cansado de presentarnos. A veces nosotros nos cansamos y nos cansamos porque de pronto peleamos con el vecino. El vecino nos dijo tal cosa y vinieron, me hirieron
y uno piensa, ¿cómo restablezco la comunión con el Señor? Y hermanos, el Señor siempre está disponible para restablecer esa comunión. Y sigue diciendo, pues nuestro sumo sacerdote, versículo 15, puede compadecerse de nuestra debilidad. ¿Qué hace nuestro sumo sacerdote? Se compadece de nuestra debilidad. ¿Cómo es la condición humana? Débil. ¿Mm? Nosotros cantábamos un himno con la hermana Anita Muñoz, no sé si ella se acuerda, un himno que dice, débil soy, o sí, muy débil. ¿Y qué sigue, hermana Anita? No, no, no me ofenda, hermana. Estamos sin ofensa. Débil soy yo, sí, muy débil. Nuestra naturaleza es débil, aunque a veces nosotros el otro día estaba hablando con la hermana Sandrita Unanue y ella me decía que ella siempre consideró que era fuerte. Y es cierto, mi hermana ha sido muy fuerte para enfrentar la vida, el trabajo y muchas otras cosas. Pero encontró en este tiempo que su fortaleza era su debilidad, porque la fortaleza es la carne y el Señor, y que a veces esa misma fortaleza nos da tantas respuestas que no podemos seguir al Señor Jesús. Pero aquí dice que el Señor se compadece. ¿Y por qué se compadece de nuestra debilidad? Porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. El Señor Jesús tomó el cuerpo humano, y tomar el cuerpo humano significa fragilidad en cuanto a Dios. ¿Se fijan? Fragilidad. De repente pasamos por etapas donde parece que nuestra fe se fumó. ¿Le ha pasado a ustedes? Eh, Nosotros en cuanto al camino de Dios somos muy débiles y frágiles, hermano. Y a veces las máscaras de fortaleza que hemos tenido, en vez de ser de ayuda, son un impedimento. ¿Mm? Yo tengo una compañera que es muy fuerte. No voy a dar nombres para que... Y precisamente yo creo que su mayor debilidad es su fortaleza. Cuéntenle un problema. Sí, le da 11 soluciones. Una situación ya lo tiene todo solucionado. ¿Se fijan que es una debilidad? ¿Por qué es una debilidad, hermano? Porque Él quiere reinar. Cuando somos fuertes, nosotros ya tenemos las soluciones, se nos ocurre todo. ¿Mm? Y no solo mi problema, sino el de todos los demás. ¿Mm? Hijita, usted tiene que ser aquí, tiene que hacerlo de esta manera, con las nietas, no, hay que hacerlo de esta otra. ¿Ah? Con el único que no le resulta es con el marido. No, ese es un chiste. Somos dos, dice el hermano Nanito, aquí lo estoy acusando. Acerquémonos pues. Miren la invitación que nos hace el Espíritu Santo. Acerquémonos. ¿Esta debilidad? ¿Has dejado de orar o tus rodillas están paralizadas? El Señor dice, acerquémonos pues con confianza. La otra versión dice, acerquémonos pues confiadamente. Esa confianza no es confianza propia, ¿m? Sino que es por el sumo sacerdote que tenemos, por la sangre derramada, por el sacrificio y por la intermediación de Él. Entonces nos dice, acerquémonos confiadamente. ¿Hace tiempo que no doblas tus rodillas? ¿Ha dejado de ser la oración un hábito en tu vida?
pues es a ti. El Señor no vino a descalificarte, sino, tú eres el que no oras. Estoy mirando cuál de las tres. ¿Qué, qué- qué? Hermanos, el Señor no hace eso, sino que dice, nos invita dulcemente, acerquémonos, pues, confiadamente. El que tiene sus rodillas paralizadas, acércate, no confiando en ti, ni en tu currículum, ni en tu experiencia, sino en el Cordero, en el sacerdote, en el Rey. Y dice, acerquémonos pues con confianza, ¿dónde? ¿Al atrio? ¿Al lugar santo? No, dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios, o sea, al lugar santísimo. ¿Cómo nos tenemos que acercar a ese trono? Confiadamente. ¿Por qué doblamos la rodilla? Porque el estar ante nuestro Dios no es fruto de nuestras capacidades o de nuestras fortalezas humanas, sino es fruto de su misericordia. ¿Por qué ninguno podría estar de pie si no fuera por su misericordia? ¿Y por qué podríamos estar de rodillas? Por su misericordia. Y el Espíritu Santo dice, acerquémonos confiadamente, ya que nuestros pecados han sido perdonados. Acércate. Una hermana se acercó y me dijo, he echado de menos algo en este retiro, que las hermanas o los hermanos se junten a orar. Y la hermana que me dijo participa en un grupo de oración que se reúnen todos los lunes a orar. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque sé que las demás hermanas hubieran estado felices, pero no se le ocurrió. Se nos ocurrió al fin del retiro. ¿Qué les parece? Pero qué precioso es acercarnos. La invitación que el Espíritu Santo le hace a la iglesia. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar, dice, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Está alguno necesitado? ¿Quiere que se le desenvuelvan los problemas de su vida, de su trabajo? A lo mejor no hay nadie con esas características, pero si lo hubiera, aquí la invitación del Señor a acercarnos confiadamente al trono de su gracia y alcanzar oportuno socorro. Y aquí empieza a explicar, hermanos, lo que es el sacerdocio. Versículo 1 del capítulo 5. Dice, todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Se está refiriendo al sacerdocio judío, ¿no? Que es un tipo de Cristo. Entonces él empieza a hablar de lo que es un sacerdocio establecido por Dios. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios. ¿Qué hace el sacerdote? Representar al hombre delante de Dios. Miren, esa es la labor del sacerdote, representarnos. ¿Qué significa representarnos? Que no podemos llegar nosotros delante de Dios así por nosotros mismos, porque podríamos morir. Pero nosotros tenemos un representante. El sacerdote judío representaba al pueblo. De hecho, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, representando al pueblo. Y el pueblo estaba afuera mirando, hermanos, mirando cuál era la suerte del sacerdote que entraba. Y había una señal. Es como cuando el Papa empieza el humo blanco. eh, en Israel había una señal que significaba que el sacerdote había entrado al lugar santísimo y había salido.
E Israel sabía que sus pecados, que toda interferencia entre ellos y la comunión con Dios, hermanos, ya no existía por esa intermediación. Esa era la labor, representaba, el sumo sacerdote representaba al pueblo. Nosotros tenemos un gran representante en los cielos, el Señor Jesús. ¿A quién representa? A la iglesia y a nosotros cada uno individualmente. Bendito es el Señor. Y dice, nombrado para representarlos delante de Dios. Eso es la labor del sacerdote. Ante Dios tenemos un representante y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, el sacerdote tenía algo que ofrecer. Cuando entraba al lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar con sangre. Tenía que entrar con la ofrenda. El Señor Jesús entró en los cielos llevando una ofrenda. ¿Qué ofrenda llevó? El mismo, el cordero que fue inmolado. Es un sacrificio perfecto. Es el alimento del Padre, el Hijo que lo obedeció hasta la muerte. Hermanos, el Señor Jesús no solo nos representa, sino que también llevó un sacrificio eterno. Por la eternidad, el hombre va a necesitar la sangre, el sacrificio que hizo el Señor Jesús para permanecer ante Dios, aun cuando el Señor nos dé un cuerpo glorioso, porque un día nuestros cuerpos van a ser transformados. Nosotros estamos en un cuerpo que es débil, un cuerpo que peca. Un día el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso que no va a tener capacidad de pecar. Pero ese día seguiremos necesitando de la sangre del Señor Jesús, de su sacrificio. Bendigo al Señor. Dice, y aquí se refiere al sacerdocio judío, en el versículo 2 dice, y como el sacerdote está sujeto a la debilidad humana, se refiere a los sacerdotes tomados de entre el pueblo de Israel, de la tribu de Aarón, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. ¿Por qué un sumo sacerdote tomado entre los hombres podía tener compasión de sus semejantes? Porque él mismo se conocía. El Señor Jesús tuvo compasión y sigue teniendo compasión de nosotros porque tuvo en un cuerpo, estuvo en la tierra, se hizo hombre. Y se puede compadecer de nosotros, de nuestra fragilidad. Por eso que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. Lo que siempre está queriendo hacer el Señor, que no perdamos la comunión con el Padre. Siempre que no perdamos esa comunión. Y luego dice, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados. Se refiere a los sacerdotes judíos, tanto como por los pecados del pueblo. Los sacerdotes judíos, antes de entrar al lugar santísimo, una vez al año, ustedes de repente ven, hay un solo día que los negocios que pertenecen a judíos se cierran. Por ejemplo, si usted alguna vez ha ido a Ripley, los dueños de Ripley son judíos. Y hay una fecha en que ponen el Yom Kippur cerrado. ¿Saben lo que es el Yom Kippur? El día que entraba el sacerdote al lugar santísimo. Ese día los judíos lo celebran, pero hasta el día de hoy, ya que el templo no existe, no puede entrar un sacerdote judío en el lugar santísimo, ya que el templo no existe. Y entonces el sacerdote tenía primero que hacer un sacrificio por sus propios pecados y después hacer un sacrificio por el pueblo y recién entrar. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que hizo un sacrificio una vez y para siempre, el Señor Jesús. Y no tuvo que hacer un sacrificio por él, ya que en él no hubo pecado.
Bendito es el Señor. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio su honor, pues Él fue quien dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. O sea, en Israel no cualquiera podía decir soy sacerdote, por mucho que quisiera, tenía que ser de la tribu de Leví y particularmente de Aarón. ¿No? ¿Hay algunos ejemplos de sacerdotes que ustedes conocen en la Biblia? Por ejemplo, Isaías era sacerdote. ¿Saben quién más era sacerdote? Juan el Bautista era sacerdote. Exactamente, por descendencia. Jeremías era sacerdote. Muchos de los profetas venían de la clase sacerdotal. Y entonces nadie que no tuviera esa genealogía podía ser, pero aquí dice que Jesús no se tomó este puesto porque él quiso, sino que el Padre le dijo, está escrito en la Biblia, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo llamó Dios el Padre. Es rey y sacerdote, cosa que no podían ser los descendientes de ni de Judá ni de Leví. Si era sacerdote, no podía ser rey. Si era rey, no podía ser sacerdote. En cambio, Jesús es sacerdote y rey. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Les quiero comentar que estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Hoy día se acercó un hermano y me dijo, no me gusta esta versión. Pero ¿saben lo que a mí me pasa con la Biblia? De repente uno ha leído tanto los pasajes y de pronto cuando uno cambia de versión, es como que las palabras nuevas te atraen y te vuelven a... Así me pasa a mí con las versiones de la Biblia. De pronto el Señor me trae una y como que renueva el ánimo de seguir leyéndola, de seguir escudriñando. Y probablemente mi hermano tenga razón, no sea la mejor traducción, pero sí renueva nuestro ánimo para seguir leyendo la Escritura. ¿Mm? Y también produce un problema, porque como es diferente, obliga a leerla con la otra versión y poder sacarle todo el jugo. Pero miren, versículo 7 del capítulo 5 del libro de Hebreos. Hebreos 5:7. Este versículo ustedes deberían saberlo de memoria. Dice, lo voy a leer en esta versión y a ver si mi hermano Nanito, con el gentil auspicio del microfonista que corre y salta como gacela en medio de nosotros, eh, va a poder leerlo en la versión Reina Valera. Lo voy a leer y luego mi hermano Nanito lo va a leer. Dice, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, mientras estuvo humanado, siendo hombre, o sea, cuando fue día, en la Biblia fue día cuando Jesús estuvo en la tierra. Nosotros estamos en la noche, porque los rayos de nuestro potente Salvador dan sobre la iglesia y la iglesia está llamada a iluminar este mundo. Estamos en la gran noche. ¿Y qué hacen los siervos de Dios de noche? Bendicen al Señor. ¿Ah? Bendicen al Señor. Gloria a Dios.
Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Hermano, Jesús oró que el Señor lo librara de la muerte. Y yo quiero decirlo en todo el sentido que esto significa. El Señor no estaba solamente hablando de la muerte física, sino la angustia del Señor Jesucristo era que la muerte era la separación de Dios, el Padre, con el cual nunca había estado separado. Porque cuando el Señor Jesús fue colgado, adherido al madero, el Padre dio vuelta la espalda al Señor porque el pecado fue cargado sobre él. Él murió de la más terrible muerte que Jesús podría haber pensado de haber muerto. Porque podría haber muerto físicamente, pero el problema era que estaba muriendo, separándose del Dios vivo de su Padre. ¿Se fijan? Él le pidió a Dios, rogó al que le podía librar de la muerte. Y miren lo que sigue. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Hermano, el Señor pidió ser librado de la muerte y dice que aquí, que Dios lo escuchó. ¿Pero qué pasó? ¿Acaso no murió? ¿Murió o no murió? Pero aquí dice que Dios lo escuchó. Miren qué interesante. Dios lo escuchó para fortalecerlo, para morir. Porque Jesús vino al mundo a morir. Y dice que fue oído a causa de su obediencia. ¿Podría leerlo, hermano Nanito? La versión Reina Valera que tiene en su mano. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y Dios no le libró de la muerte, sino que lo fortaleció para cumplir su propósito. Su propósito era derramar su sangre. Su propósito era rescatarnos del pozo de la muerte. Tenía que padecer la muerte por nosotros. Y el versículo que sigue dice así: Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, miren, Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, el Señor Jesús se sujetó a una disciplina. Jesús era la palabra de Dios, o sea, lo que salía de la boca era Dios, pero venía del Padre. Jesús nunca hizo lo contrario hasta la muerte. Fue la expresión del Padre y obedeció a pesar de ser hijo. A nosotros los seres humanos nos cuesta la disciplina, no nos gusta. Nosotros tuvimos hace poco al Vicente en la Marina. Yo lo comparaba con el camino a la perfección de Cristo y requiere también disciplina. Y al hombre no le gusta la disciplina, se quiere deshacer de la disciplina, le estorba. Pero miren, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Quiere decir que en las situaciones adversas nunca hizo otra cosa más que la voluntad del Padre. ¿Alguno de aquí ha tenido alguna situación adversa? ¿Y saben lo que dan ganas cuando uno tiene una situación adversa? Claro, no le gusta ni por el precio, dice uno, ¿no?
y quiere hacer su propia voluntad. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo es nuestra naturaleza? Pero aquí miren lo que dijo, el Hijo aprendió a obedecer cuando todo le era adverso, cuando estaba sufriendo. Y al perfeccionarse de esa manera, miren, y al perfeccionarse de esa manera, ¿cómo se perfeccionó el Señor Jesús? A través de los sufrimientos, de los dolores. Quiero animar a los hermanos que han sufrido o siguen sufriendo. Perfeccionarse, dice aquí, llegó a ser fuente, miren, porque siendo un perfecto se pudo sentar en los cielos por sus propios méritos, hermano. Y luego dice, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, a todos los que están bajo su señorío. Nosotros estamos bajo el señorío de Cristo y eso es una disciplina. Todos nosotros. Hace años atrás había en mis manos un libro que decía, atrévete a disciplinar. Era un libro de esos que, de los gringos, ¿no? Los 5 pasos, los 7 pasos. Pero cuando uno está mirando al Señor, qué importante es la disciplina de obedecer al Espíritu, de seguir a Cristo. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. O sea, el obediente, el perfecto, pudo sentarse en los cielos para hablar de Juliano. Débil, frágil, débil soy, o sí, muy débil. Y el Señor viene y habla por él. ¿Hay alguna esperanza en Juliano? Sí, pero la esperanza no está dentro de Juliano, sino está fuera en él, en su mediación, en el ejercicio del sumo sacerdote. Por David hay uno que está hablando por él en los cielos. Siervos del Altísimo, ¿cuál es el consejo? Mirad a los cielos. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios y ese está a favor nuestro. El Señor está a favor nuestro, hermanos. El Señor está por ti. ¿Cantábamos eso también, hermano Juliano? Que el Señor está por mí, está por ti, está por nosotros. El Señor está por nosotros. Diga el débil, ¿de dónde viene nuestra fortaleza? A veces los fuertes es una fragilidad porque les impide decir que su fuerza viene de Dios y no de su inteligencia, de sus habilidades naturales, viene del Señor. Somos frágiles, somos débiles, necesitamos a nuestro Señor, necesitamos el sumo sacerdote, necesitamos la palabra de Jesús que nos levante la cabeza. Necesitamos no olvidarnos que nuestros pecados han sido perdonados. No debemos olvidarnos, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Bendito es su nombre. Hoy día es un día